Por lo general, los futbolistas se acaban a los 34, 35 años. Hay quienes llegan a los 38, 39 y todavía están muy bien. Algunos, como vimos recientemente, a los 30 años ya están como para el arrastre. Y otros tantos, desde los 25 años, ya no dan para más. Reinier Jesús lo ganó todo con el Flamengo en 2019. No cabía lugar a dudas, se trataba del nuevo Kaká. Elegante, espigado, inteligente, creativo, hasta usaba los mismos calzones. El Real Madrid apostó fuerte por él a temprana edad, como hizo con Rodrigo y con Vinicius. Pero no todas iban a salirle bien a Florentino Pérez. Pronto descubrieron que Reinier no tenía lugar en el primer equipo y entonces lo mandaron a que se fogueara al mejor jardín de niños de toda Europa, el Borussia Dortmund. Ahí, el nuevo Kaká firmó números difíciles de empeorar. Un gol y una asistencia en 39 partidos. Reinier perdió 2 años de vida sentado en la banca del Dortmund. Real Madrid entonces lo cedió al Girona a ver qué pasaba y nada pasó. Al cabo de un año, el Madrid se lo cedió al peor equipo de Italia, Frosinone, y nada. Como Reinier sigue teniendo contrato vigente con el Real Madrid, el club volvió a cederlo a un nuevo equipo esta temporada, pero ya el único que a esas alturas aceptó humo prestado fue el Granada, que lo hizo rey por un día y toda la cosa, a ver si se lo creía, pero no hay manera. Ni siquiera en segunda división el futbolista de 23 años es titular de un equipo al que ha aportado 2 goles y una asistencia en todo el año. Youssoufa Moukoko destrozó todos los récords de precocidad en el fútbol alemán. A los 12 años jugaba en categoría sub-15 y de todos modos contra niños mucho mayores que él metía 4 goles por partido. Si por ellos fuera, Borussia Dortmund lo hubiera debutado a los 13 o a los 14 años, pero la Bundesliga lo tiene terminalmente prohibido. Así que tuvieron que esperar pacientemente hasta que Moukoko por fin cumpliera los 16 años reglamentarios. De hecho, debutó a los 16 años y un día para convertirse en el más joven en la historia de la Bundesliga y días después también de la Champions League. Eso sí, presa de la ansiedad, Moukoko tardó un montón en marcar su primer gol, pero lo hizo al 5º partido para romper el récord de Florian Wirtz como anotador más joven de la Bundesliga. Fue convocado por Hansi Flick a la Copa Mundial de Qatar 2022. Jugó unos minutos en contra de Japón y así se transformó en el mundialista alemán más pequeño de todos los tiempos. Y en ese momento hicimos cuentas. Si las lesiones no lo estropeaban en el camino y el crack lograba tener la longevidad de Cristiano y Messi, Moukoko se perfilaba para jugar 7 copas mundiales. Pero pasaron los años, el mundo giró y me temo que no va a ser el caso. Al final, Moukoko metió muy poquitos goles en el Dortmund. Recientemente, su padre declaró que de hecho no es su padre biológico y que la criatura tiene en realidad 4 años más de lo que dicen sus papeles y por eso parecía tan bueno cuando todos creían que era un niño. Esta temporada, Moukoko se fue al Nice. En Francia, jugó 2 partidos como titular y metió 2 goles. Tenga 20 años como dice o 24 como parece, la triste realidad es la misma. La gran joya del Dortmund ya no da para más. Wesley Fofana se dejó ver una sola temporada completa en el Leicester City. Luego, en su segundo año, jugó los primeros 7 partidos y se perdió por dramática lesión el resto de la Premier League. Al Chelsea esto no le importó y en 2022 desembolsó 80 millones de euros por el joven central francés. Aún para los excéntricos estándares de gasto del Chelsea, una brutalidad de dinero por un defensa que ni en selección había debutado. Han pasado
3 años desde entonces. Fofana ha jugado un total de 34 partidos y se ha perdido 112 por distintas intervenciones quirúrgicas que nos orillan a concluir que a los 24 años de edad, y siendo uno de los defensas más caros de todos los tiempos, al francés no le espera una larga carrera en la élite. Giovanni Reyna también vive de una sola temporada, la única de su carrera en la que fue titular. La 2020-2021, cuando el norteamericano tenía 18 añitos. Esa en la que consiguió 4 goles y 5 asistencias en la Bundesliga. Nada mal para un chico de su edad. Desde entonces, en 4 años, Reyna ha sido titular en un total de 16 oportunidades en partidos de liga, para un promedio de 4 titularidades al año. Gio tan solo tiene 22 años, pero las lesiones, la sobreprotección de sus padres y la deficiente preparación física y mental han acabado con toda esperanza de que algún día llegue lejos. En 2019, Nicolò Zaniolo ganó el premio al novato del año en la Serie A. Estaba claro que la Roma tenía al nuevo Francesco Totti y que Italia había encontrado al urgente heredero de los Gianni Rivera, Giancarlo Antonioni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero y el propio Totti. Pero Zaniolo se rompió los ligamentos en 2020 y no una, sino 2 veces. Y claro, después de tanto bisturí, ya no fue el mismo ni tampoco lo será. De lesión en la Roma perdió la forma. En el Galatasaray perdió el tiempo y en el Aston Villa perdió la esperanza. Su caso es tan grave que ni siquiera Giampiero Gasperini, el experto número 1 del mundo en revivir muertos, supo qué hacer con él en la Atalanta. Zaniolo tiene 25 años y ahora se dedica a torturar a los aficionados de la Fiorentina, club en el que sigue buscando su primer gol o asistencia tras 13 intentos y 5 tarjetas. El Chelsea tiene una de las mejores canteras de Europa, pero salvo casos verdaderamente excepcionales, nunca apuesta por ella. Y uno de esos casos verdaderamente excepcionales se llamaba Mason Mount, aunque obviamente nadie le regaló nada. Primero tuvo que romperla en el Vitesse de la Eredivisie y luego en el Derby County de Frank Lampard en el Championship, para que a continuación se lo llevara consigo de vuelta a Stamford Bridge. Y Mount fue un éxito en el primer equipo del Chelsea durante 3 temporadas en que sumó 30 goles y 31 asistencias. Una de ellas, aquel perfecto pase en profundidad para Kai Havertz en el único gol de la final de la Champions League contra el Manchester City. En la Eurocopa celebrada una semana después, Mount fue titular con la selección, que acabó en segundo puesto. Su derrumbe inició al año siguiente, en la Copa Mundial de Qatar 2022, en que el mediocampista perdió la titularidad tras haber salido en el 11 inicial en los primeros 2 juegos. Desde entonces, Mount, ya de 26 años, lleva 3 temporadas del carajo. Y claro, como en tantos otros casos, irse al Manchester United fue la peor idea posible. Entre 2018 y 2020, Jadon Sancho no era ni menos ni más que sus compadres Erling Haaland y Jude Bellingham. Todos apuntaban a lo mismo: convertirse en los mejores jugadores del mundo. 2 de ellos llegaron hasta el final de ese camino, mientras que el extremo se perdió a la mitad. El rendimiento de Sancho en su tercera y última temporada en el Dortmund ya no fue tan espectacular como en años anteriores. 8 goles y 12 asistencias en la Bundesliga. Tan es así que el Dortmund tuvo que bajarle el precio y aceptar 85 millones de euros por él en 2022, cuando un año antes había rechazado ofertas de 100 millones. En 2 años y medio con el Manchester United, Sancho aportó apenas 9 goles y 6 asistencias en 58 apariciones en la Premier League. Volvió cedido 6 meses al Dortmund y ahí ganó cierta confianza, pero su aportación fue más que modesta.
3 goles y 3 pases a gol en 21 partidos. Ahora en el Chelsea, el jugador de 25 años suele estar listo para destacar exclusivamente en la Conference League. En la Premier League apareció 30 veces, 18 como titular y firmó 3 goles más 5 asistencias que confirman su estatus como futbolista que ya no da para mucho más, no, por lo menos en la superélite a la que apuntaba a pertenecer. También hay canales de YouTube acabados mucho antes de tiempo. Para que no seamos como estos jugadores, necesito tu apoyo. Suscríbete al canal para que este canal dure mucho tiempo más. Decepcionó en su primer año con el Atlético de Madrid. También decepcionó en su segundo año y en el tercero y en el cuarto. Decepcionó en el Chelsea, decepcionó en el Barcelona, decepcionó de vuelta en el Chelsea y vaya si está decepcionando en el Milan. Por supuesto que decepcionó en la Eurocopa 2020, también decepcionó en la Copa Mundial de Qatar 2022 y decepcionó en la Euro 2024. ¿Cuántas veces necesita defraudar Joao Félix? Ni Diego Pablo Simeone, ni Fernando Santos, ni Frank Lampard, ni Graham Potter, ni Xavi Hernández, ni Enzo Maresca, ni Sergio Conceição, ni Roberto Martínez han conseguido hacerlo espabilar. Allá a donde va siempre es la misma canción. Ilusiona 2 partidos y se pierde a partir del tercer juego para irremediablemente acabar en la banca. Y ni siquiera tiene la excusa de las lesiones como todos los demás. Joao Félix siempre está sano. ¿Cuántas oportunidades le van a dar antes de que parezca prematuro asegurar que el chico de 25 años en realidad ya está acabado? No por incómoda y dolorosa, es menos necesaria una reflexión similar en torno a Matthijs de Ligt. Cuando fichó por la Juventus tenía 19 años y casi 150 partidos de experiencia profesional a sus anchas espaldas. No podía caber en ninguna cabeza que ese chico, cuando cumpliera 25 años, no fuera ya el mejor defensa del mundo. Y les digo que de Ligt cumplirá 26 en agosto y dista mucho de serlo. El neerlandés defraudó en la Juventus, no cumplió las expectativas en el Bayern Múnich y lejos de resolver los eternos problemas defensivos del Manchester United, los ha agravado un poquitito más. Ya le arrebataron la titularidad en la selección. Cada día de su carrera se cae más y más su valor en el mercado y mientras tanto De Ligt se ha especializado en el arte de cometer mínimo un penal al mes. Este video puede hacerme quedar mal dentro de unos años. Mason Mount, Jadon Sancho, Matthijs de Ligt y hasta Joao Félix podrían todavía demostrar que después de todo les queda cuerda para instalarse en los mejores equipos del mundo. Pero con Ansu Fati, siendo mucho más joven que el resto, la verdad es que no corro ningún riesgo. A estas alturas del viaje y con tan solo 22 años de edad, si Ansu logra reconducir su carrera, será francamente un milagro tras haber tocado fondo esta última temporada con 0 goles y 0 asistencias en Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa todas juntas. Sin embargo, hace 4 años, cuando Ansu Fati levantó la mano para heredar el 10 de Lionel Messi, nadie se hubiera atrevido a asegurar lo que hoy resulta obvio, que jamás estará ni cerca de optar al Balón de Oro. Antes de terminar, un puñado de jovenazos que pintaban para megacracks y que hoy a los 27 años ya no tienen futuro. Me rompe el corazón tener que incluir en esta lista a Federico Chiesa, mi jugador y persona favorita del mundo, pero tengo que ser profesional. Las lesiones acabaron con el italiano, que desde que se rompió los ligamentos antes del Mundial no da una. La Juventus prácticamente se lo regaló al Liverpool. Chiesa fue el único fichaje de los Reds y acabó siendo el más irrelevante de todo el plantel en una temporada histórica. Solamente porque Arne Slot se tocó el corazón con la Premier League ya ganada, Chiesa al final pudo sumar
los minutos necesarios para hacerse acreedor a la medalla de campeón, que por lo menos le servirá para el recuerdo. Durante un par de semanas parecía que Marcus Rashford había vuelto a la vida en el Aston Villa. Pero no, fue la misma historia de siempre. Unos cuantos goles, ilusión, chispazos esperanzadores y al final desengaño. Lo mismo, solo que ahora con una nueva camiseta. En Qatar 2022, Rashford, que ya tenía bien ganada su fama de futbolista inconsistente, hizo un gran mundial en el que anotó 3 goles. Y su temporada 2022-23 en el Manchester United, con un total de 30 goles y 15 pases a gol, parecía consagratoria. Por fin Rashford era lo que había prometido desde tan joven, pero desde entonces se perdió fuera de la cancha y las consecuencias dentro de ella han sido evidentes y seguramente irreversibles. En la primera vuelta de esta última temporada con el United, Rashford, más apático que nunca, aportó 7 goles y 3 asistencias entre todas las competiciones. En la segunda vuelta, ya con Aston Villa, más o menos lo mismo. 4 goles y 6 asistencias en un total de 17 apariciones. Quizás el suyo no es un caso tan evidente como los del resto, pero a los 27 años parece claro que ya vimos la mejor versión posible de Marcus Rashford y que se quedó muy corta. Se llama Ismael Benacer y pintaba para convertirse en uno de los mejores mediocampistas del planeta. Era joven, descaradamente talentoso y jugaba en el Milan. Solamente podía crecer y crecer y crecer, pero generalmente esto no es tan fácil como a veces parece y el argelino simplemente se estancó. Sus recurrentes lesiones le despojaron de la continuidad necesaria para mantener la titularidad en el equipo rosonero, hasta que finalmente se fue cedido en enero de 2025 al Olympique Marseille. El problema de Benacer es que ni siquiera en la Liga pudo ganarse la titularidad. Y ahora, a los 27 años, vaya a donde vaya, lo único seguro es que su camino ya solo puede ser cuesta abajo. Todavía no me lo puedo creer, pero Google dice que Renato Sánchez tiene tan solo 27 años. El problema es que está acabado desde hace ya casi una década. En 2016 era la joya más preciosa de Portugal. Le faltaban manos para recibir tanto premio y reconocimientos. Entre tantos otros, el Golden Boy al mejor futbolista joven del mundo, tras ser uno de los mejores jugadores de la Euro 2016, en la que salió campeón con la selección portuguesa a los 18 años. ¿Y por qué Renato era tan venerado por nuestros antepasados? Pues era una máquina de robar balones hasta de taquito, un portento de la naturaleza capaz de transformarse en pared de concreto a la hora de proteger el balón, y un francotirador de larga distancia con una bazuca letal escondida en su finísima pierna. Y luego, Renato llegó al Bayern Múnich y desde entonces ha sido incapaz de dar un maldito pase decente. Desfiló sin el menor éxito por Bayern, Swansea, Lille, PSG, Roma y ahora de vuelta al Benfica, donde esta temporada jugó 3 partidos como titular, fue suplente en 15 y estuvo lesionado el resto. Barack Feber te lleva al Mundial 2026. Hazte miembro de este canal y participa en los 5 sorteos que celebraremos cada 2 meses a partir de junio. Sí, 5 de ustedes irán al Mundial, además de disfrutar de todos los contenidos exclusivos para miembros. En 3 semanas, el 11 de junio, estaremos a un año de la Copa Mundial. ¿Y sabes qué significa? Que tendremos el primer sorteo entre miembros, el primero entre 5, para ver quiénes son los 5 que me van a acompañar a la Copa Mundial de 2026. Hazte miembro para que puedas participar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y si lo haces ahora, es mucho mejor porque somos poquitos, muy poquitos miembros y tus posibilidades de ganar son inmensas. Hace 7-8 meses, por ahí de mediados de octubre, publiqué un video en el que hablaba de futbolistas que estaban
teniendo un inicio de temporada muy complicado. Jugadores acostumbrados a ser titulares importantes en sus equipos